Muy buenos días, apreciados y apreciadas estudiantes. Hoy, 20 de febrero, vamos a dar inicio a la jornada de inducción de la modalidad de grado de investigación como opción de monografía por parte de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Coordinación de Docencia, Investigación y Calidad. Antes de iniciar, es muy importante hacer una claridad, apreciados estudiantes, y es que la universidad ha tomado la decisión de unificar, digamos, hacer unos cambios administrativos y de unificar las misionales en dos coordinaciones grandes. Es por eso, pues, que actualmente este servidor realiza la función de la coordinación de docencia, investigación y calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y pues voy a estar a cargo de esos procesos. Entonces, cualquier inquietud o duda, pueden acudir a los correos institucionales sin ningún problema y se le da tránsito a su inquietud o pues al número telefónico que pues la mayoría de ustedes lo han tenido. Bueno, entonces vamos a dar tránsito a la jornada de inducción. Primero que todo, recordemos que cualquier cuerpo colegiado, la forma de ellos poderse expresar es por medio de un acto administrativo. Ese acto administrativo, en este caso, va a ser un acuerdo, en el cual es el acuerdo 004 de mayo del 2013. Y aquí pues lo que está invocando este acuerdo es poder organizar las formas de opción de grado que tienen los diferentes estudiantes de las diferentes programas académicos que oferta la universidad. Entonces, en este caso, ustedes pueden descargar este acuerdo en la página web de la universidad porque pues obviamente es público. Y vamos hoy a entrar a profundizar un poco más sobre el tema del acuerdo. Entonces, digamos que es una forma de organizar esas diferentes opciones de grado en la cual la investigación es, y obviamente pues dejarlo de tal manera que ustedes también puedan acceder, digamos, a ese tipo de información, pero pues que se les reconozca ciertos derechos como estudiantes que están obviamente amparados bajo una normativa. Entonces, ¿qué es lo que dice este acuerdo 004, digamos, en las modalidades de investigación, esencialmente? Entonces, hay unas formas, ¿no es cierto?, de opción de grado. Recordemos que hay 4 formas. En este caso, va a estar la investigación, ¿sí?, que es lo que hoy nos está reuniendo. La otra forma es un diplomado en la universidad. Otra forma es el primer semestre de un posgrado de la universidad. Hay unas pasantías internacionales que esas sí obedecen a esta modalidad. Hay unas pasantías de investigación que también obedecen a esta modalidad. Entonces, digamos que esas son las 3 grandes modalidades que nosotros contamos. Cuando hablamos de la modalidad de investigación, aquí, pues obviamente lo que vamos a hacer es una monografía y de acuerdo pues a esa monografía, digamos que es un tema de interés de investigación, pues vamos a realizar unos procesos, pues obviamente investigativos, la aplicabilidad de unas herramientas metodológicas para la captura de información, la interpretación, etcétera. Pero para poder realizar este proceso es importante asignar un docente que va a ser el director pues, el director de ustedes, que van a llevar, pues, digamos, ese proceso formativo hasta culminar, pues, su monografía sin ningún inconveniente. La pasantía de investigación es una opción que se da cuando al interior, pues, obviamente de la facultad existen unos semilleros, también existen unos investigadores base, y a ellos se les adjudican algunos estudiantes para que los acompañen durante ese proceso. Y lo que hace aquí en la pasantía es entregar un artículo al final, obviamente aprobado por el investigador, y pues pasaría a jurados y demás, y seguiría con el otro trámite que posteriormente lo voy a entrar a explicar. El artículo de investigación, entonces un artículo de investigación en el cual ustedes pues realizan, digamos,
bueno, tienen algún tema de interés y pues realizan un escrito científico, ¿no es cierto?, que obedece obviamente a ese artículo de investigación y posteriormente lo publican en una revista indexada que permita dar cuenta que efectivamente sí tenía algún grado de dificultad y obviamente de interés para poderlo publicar. Y finalmente los semilleros de investigación. Entonces, varios de los estudiantes han pertenecido a lo largo de su vida académica a semilleros de investigación y pues de allí pues sale todo su ejercicio, digamos, de monografía que permita pues que el estudiante se gradúe. Cuando nosotros hablamos de la modalidad de internacionalización, esa modalidad, recordemos que en el año 2019, por primera vez, surte ese efecto, perdón, 2018-2019, surte este efecto de la modalidad de internacionalización y algunos estudiantes fueron a realizar un diplomado en España durante 3 semanas, si no estoy mal, y el producto de ese diplomado se le homologaba como la opción de grado y pues se iniciaba todo el trámite adicional. La modalidad de proyección social, aunque no es nuestro campo porque hay una coordinación de proyección social, no lo voy a profundizar porque pues también desconozco cuáles son los procesos, pero me imagino que debe ser la formulación de algún tipo de proyecto, la aplicabilidad de ese proyecto y pues generar, no sé, capacidad instalada en comunidades o dependiendo de lo que vayan a tocar y pues darán esa opción. Y la modalidad de grado y posgrados, que como veníamos hablando, es el diplomado o la especialización de primer semestre. Entonces es muy importante que ustedes tengan este panorama debido a pues, los procesos que vamos a generar. Steven, cuando yo termine la presentación, vuelvo y reitero, alzamos las manitos para generar las inquietudes sin ningún problema y obviamente vamos a responder todo. Entonces, por favor, vayan anotándolas y ya damos ese tránsito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que entiende este acuerdo 004 del 2013 sobre la monografía? Entonces, digamos que en esencia lo que está resaltando allí es que se entiende como un estudio dirigido, es decir, donde un experto, que en este caso el experto va a ser el docente que se le asigna, pues les va a dirigir a ustedes esa opción a partir de una metodología que puede ser subjetiva o puede ser objetiva, digamos, que la misma universidad le dé esas posibilidades y hacerle seguimiento a cada uno de los capítulos en el cual el estudiante va a enfrentarse a un escenario hipotético o real, dependiendo del tipo de monografía que realicen, pero lo importante allí es que se logre conceptualizar y, digamos, generar una metodología práctica en el proceso de investigación. Entonces, obviamente, el proceso de monografía también es un proceso formativo porque nosotros partimos del principio que en esta etapa de su formación ya finalizando, probablemente ustedes sientan algún interés por la investigación y sigan sobre esa misma línea. Entonces, por eso, pues digamos que es muy importante que los estudiantes también se vinculen a estos procesos de formación y pues lo logren satisfacer a lo largo pues de su vida académica. ¿Qué tipos de trabajos de monografía o monográficos hay? Entonces, hay una que es la revisión y rastreo o reconstrucción, que normalmente los estudiantes se van por esta línea. Entonces, es decir, hay una conceptualización, es decir, un marco teórico, ¿cierto? Hay un hilo conductor que digamos que ese hilo conductor es en el cual nos paramos nosotros como investigadores y sobre ese no nos vamos a salir. Aplicamos unas herramientas y hacemos una interpretación de esas herramientas a partir del método que nosotros pues, hemos querido investigar. Entonces, recordemos así brevemente que hay un método hermenéutico, científico, etnográfico, etcétera, que la forma, o sea, digamos que ese método lo que nos va a ayudar a nosotros es poder interpretar esos datos o esas cifras, etcétera, de tal suerte que esa es la conceptualización que le tenemos que dar a nuestro proceso de grado. Hay una sistematización de experiencias. Normalmente la sistematización de experiencias se da cuando hay una ejecución de un proyecto y ese proyecto tuvo algún impacto en las comunidades de conocimiento o en las sociedades de conocimiento, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es, digamos, mirar, observar
Algo significativo puede ser una cosa o tres cosas significativas de ese proceso que surtió ese proyecto, y lo que hago es sistematizarlo a partir de una serie de evidencias y preguntas que a las mismas sociedades de conocimiento voy a generarles, de tal manera que puedo identificar si efectivamente tuvo o no tuvo un impacto positivo esos procesos que se llevaron a cabo en ese momento. El estudio de caso también es una de las opciones más habituales que tiene la universidad, en este caso pues obviamente los programas a cargo de la Facultad de Ciencias de la Educación, y aquí pues lo que hacemos es simplemente eh, reconstruir o construir un ejercicio, digamos, visible dentro de alguna población objeto, en este caso puede ser las instituciones educativas, y lo que se hace es un seguimiento, obviamente, sólido al caso que nosotros queremos revisar para saber si hay alguna posible solución o no y qué tipos de alternativas se pueden plantear frente a esa situación. ¿Sí? Entonces, normalmente, este tipo de estudios de casos se dan es cuando el estudiante en sus prácticas educativas o profesionales, perdón, han identificado en las instituciones educativas una serie de inconvenientes o problemáticas y pues solamente quiere trabajar una o dos máximo para poder pues solucionar o mitigar el impacto negativo que genera ese tipo de situaciones al interior de la institución educativa. Y finalmente, pues una monografía de creación. Cuando nosotros hablamos de una monografía de creación, es que vamos a conceptualizar, es decir, nosotros vamos a crear una serie de categorías o de conceptos que permiten interpretar algunas situaciones dadas, obviamente, dentro de, digamos, las mismas sociedades de conocimiento. En este caso, he conocido dos monografías de los estudiantes de filosofía que han logrado conceptualizar y generar un nuevo concepto que es aplicable y puede ser hasta verídico y que inclusive posteriormente pueda generar una teoría, ¿sí? Digamos, una episte, o sea, ser parte de esa episte, porque pues tiene esa connotación. Bueno, vamos a mirar el proceso en general. Entonces, lo primero es la jornada de inducción de trabajos de grado. Esta jornada, muchachos, es obligatoria debido a que tenemos una dificultad hoy, digamos, en cuanto a la asignación de docentes para llevar a cabo las direcciones de cada uno de los programas. Entonces, normalmente el comportamiento de los estudiantes que quieren optar por esta opción de grado, ciencias sociales es una de las licenciaturas con mayor cantidad de estudiantes que se presentan a esta opción de grado de escribir su monografía. Entonces, la asignación depende de las horas, digamos, las horas que tengan los docentes, el tiempo que tengan los docentes y la cantidad de monografías que tengan cada uno de ellos. Entonces, hay un tope máximo, digamos, por una directriz institucional, que es de 4 monografías que puede tener un docente. Entonces, dependiendo de esa situación, lo que hacemos nosotros, el equipo hace, es revisar la cantidad de estudiantes que van a aplicarse, la cantidad versus el espacio, digamos, libre que tiene cada uno de los docentes y se empieza a adjudicar. Dado el caso que eso no suceda, o sea, que en este momento no suceda porque todos los docentes o la mayoría de ellos ya tienen sus horas, se queda en una lista de espera, obviamente temporal, para ir empezando a generar la adjudicación de cada uno de ellos. Entonces, el primero es esa jornada de inducción. Por eso, aquí en este momento les voy a compartir a ustedes el link en el cual pues van a hacer el proceso de inscripción inicial para poderles enviar posteriormente otra información, pero que ya les voy a hablar de eso. Entonces, regálenme un segundito. Voy aquí a dejar de compartir la pantalla y ya les envío el link.
Regálenme un segundito, muchachos, por favor. Listo, muchachos. Entonces, en el chat van a encontrar el link de inscripción o de asistencia de este proceso, por favor. Entonces, para que lo vayan diligenciando. Son solamente 4 preguntitas, no se demoran más de un minuto. Bueno, entonces seguimos aquí con la presentación. Listo. Entonces, después hay una evaluación de propuestas por el comité curricular del programa. Entonces, antes de llegar a ese comité curricular, yo debo reunirme con las directoras de los programas, hacer la asignación de los docentes y una vez esa asignación de los docentes y evaluación, obviamente, de las propuestas que ustedes han realizado, lo llevamos al comité que viene siendo el comité curricular, ¿no es cierto?, de los programas académicos y ellos dan el visto bueno. Ahorita al final vamos a mirar un poco el tema de las fechas, pero pues es como para que ustedes tengan también un panorama claro. La designación del asesor por la propuesta de investigación. Entonces, como ya llevamos toda esta información, recordemos que una de las formas que tradicionalmente yo he estado, digamos, en esta parte administrativa es por medio de circulares. Entonces, se emite una circular comunicativa con el nombre del estudiante, el nombre de la monografía del anteproyecto o del proyecto de investigación y su director asignado. Entonces, eso saldrá, pues, digamos, en la fecha en la cual, pues, lo dejemos estipulado y ya se le enviará vía correo electrónico a cada uno de los directores de programa el nombre del estudiante, el correo electrónico del estudiante y el anteproyecto. Adicional a eso, pues se le anexa una rúbrica y se le anexa un acta de formalización de inicio, pues digamos, de ese ejercicio. Entonces, el docente debe comunicarse con el estudiante para pues entablar, digamos, esa primera comunicación. El docente va a tener un espacio de 3 meses, ojo, para realizar las modificaciones del anteproyecto, ¿sí? O sea, hasta 3 meses. ¿Por qué siempre va a surtir una modificación del anteproyecto? Porque digamos que en los trabajos de grado, es decir, las asignaturas que ustedes vieron, trabajo de grado 1, 2, 3, o investigación 1, investigación 2 y seminario de grado, si no estoy mal, para el anterior plan de estudios. Aquí lo que se hacía era una profundización, digamos, conceptual, obviamente, de ese anteproyecto. Se adelantaba el anteproyecto y se dejaba lo más pulido posible. Pero recordemos que en ocasiones carecía también de la asignación de un tutor o de ese director quien pues, le iba a hacer seguimiento y quienes iban a estar pues al frente acompañándolos a ustedes dentro de ese proceso. Entonces, por eso, digamos que en esas asignaturas se acompañaba más era en la forma del documento y no en el fondo, porque en el fondo quien viene pues a asesorarlos obviamente va a ser ese director. Entonces, va a haber quizás, puede que le guste la propuesta que ustedes generaron o puede que genere algunos cambios, pues tampoco es unos cambios fuertes, sino pues unos cambios, por ejemplo, en las referencias bibliográficas, por ejemplo, en la profundización de la conceptualización, que pues fácilmente ustedes lo podrían entregar. Esto depende básicamente de la comunicación de ustedes, pero en la agilidad que ustedes generen en el momento en que van a desarrollar pues pues, lo que están escribiendo, ¿no? Entonces, entre más rápido, pues van a tener mucho más tiempo, obviamente, para dedicarle ya a la investigación in situ de pues, la que ustedes quieren enviar. Entonces, una vez ese director aprueba el anteproyecto, formaliza el acta. Entonces, es un acta en el cual se la lee al estudiante, el estudiante debe firmarla, igual manera el docente porque hay unos compromisos. Ya vamos a mirar cuáles son esos compromisos un poquito más adelante. De tal suerte que si alguna de las partes incumple en ese ejercicio, la coordinación autónomamente puede entrar a dirimir el conflicto y a emitir un concepto, ¿sí? Frente al tema. Por ejemplo, una reasignación del docente y obviamente pues un proceso disciplinario, si dado el caso que el docente haya infringido gravemente en el desarrollo
pues la monografía del estudiante, y que es lo más habitual, y en el otro extremo, esencialmente es porque el estudiante se ausenta más de 1 o 2 meses, donde ni siquiera envía correos, no hay comunicación, y dado a este caso que ha pasado bastante, el estudiante pierde la opción y el derecho a seguir realizando su proyecto de grado como monografía, porque precisamente, perdón, debido a la poca cantidad de cupos que tenemos por la demanda que hay, pues este es uno de las causales fundamentales para que el estudiante escoja otra opción de grado. Por eso es importante este primer momento de la inducción para poderles explicar cada uno de esos pasos. El envío, digamos ese acta, el envío de la coordinación de la investigación para evaluar, es decir, pues la coordinación que estoy asumiendo debe sistematizar toda la información y organizarla pues para que no nos pase ningún inconveniente y estar muy pendiente de los momentos y demás de cada uno de ustedes. Nuevamente reitero, si ustedes tienen alguna dificultad, pueden acercarse sin ningún problema a esta coordinación, de cual le daremos tránsito y pues podemos dirimir ese tipo de conflictos. Evaluación del trabajo de grado. Entonces, una vez ustedes terminan ya su proyecto de investigación, el director está de acuerdo, ahí dependiendo de unas fechas, que ya vamos a mirar esas fechas, se envía ese trabajo de grado para la asignación de jurados, ¿sí? Pero ese es el último paso. Entonces ya vamos a mirar eso un poquito más detallado. Y finalmente la sustentación del trabajo de grado, que pues existe ya la aprobación por parte de los dos jurados que se han asignado, pues se debe asignar una fecha en la cual ustedes para trabajos de pregrado son 20 minutos, para trabajo de posgrados son 30 minutos para la defensa y demás. Una serie de preguntas, luego se delibera y se les da la nota definitiva. Entonces, este digamos que es como el proceso que vamos a desarrollar durante este proceso investigativo y final de ustedes. Condiciones para participar. Entonces, muy importante. Primero, pues inscribirse y asistir a la jornada de inducción, es decir, a lo que hoy estamos haciendo, ese link que les envía a ustedes. Haber cursado el 70% de los créditos académicos, entonces ustedes tienen que revisar si ya cumplieron esa condición del 70% de esos créditos académicos. Obviamente, pues presentar una propuesta de investigación, que para eso vamos a generar otro link, ya les explico cómo hacer la metodología, y de acuerdo pues con los siguientes parámetros. El formato, ¿no es cierto?, de anteproyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación, pues que más que de la facultad es de la Dirección de Docencia, de Investigación, perdón, que tiene ese formato y que ustedes pues han venido trabajando. Ese anteproyecto no puede superar más de 10 páginas, incluida la bibliografía. Entonces, muchas veces, digamos, de las personas que yo tuve la oportunidad de asesorar en algunos de los cursos, les decía que llevaran 2 documentos alternos, ¿sí? En el cual, pues, en un documento, digamos, Word, donde pudieran profundizar todo lo que quisieran, inclusive verso y prosa, porque eso pasa, pero en el anteproyecto lo que hacemos es un corte y pegue de lo más importante, obviamente estructurado y finalmente con, entre párrafos o entre ideas, unos conectores que pudieran darle continuidad. Entonces es muy importante que esas hojas, o sea, esa cantidad de hojas no se pase. Además también porque obedece a otra situación y obedece es a la capacidad de síntesis que van a tener los estudiantes para poder cumplir con la cantidad de páginas o de hojas que se requieren. Y enviar el anteproyecto y los soportes de los créditos cursados en el formato definido. Entonces, ese es el formato que les voy a decir. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones iniciales. Aclaraciones. Entonces, estas fechas, sí, perdón. Entonces, yo les voy a enviar un link. Una vez terminemos la reunión, sé que son 36 participantes, entonces supongo que habrán 36 registros. A esos 36 registros, vía correo electrónico les envío la información. Apenas terminemos este ejercicio, allí les va a llegar pues el link en el cual ustedes van a diligenciar y tienen plazo hasta el día de mañana, 12 de la noche, de diligenciarlo. Ya les digo por qué, porque al final de la presentación voy a hacerles un cronograma para que ustedes tengan también un panorama claro.
Luis Carlos, yo había comentado que al final de las presentaciones vamos a hacer las preguntas, entonces por favor para que los tenga ahí pendiente y al final me realizan todas las preguntas para darle celeridad al proceso de inducción, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las aclaraciones? Recordemos que hay una estructura dentro de ese anteproyecto, entonces pues está la parte de identificación, donde está pues el título, el nombre. Recordemos que máximo pueden haber 3 integrantes por ese proceso de investigación. Pues tiene un planteamiento del problema, la justificación, objetivos, marco teórico, marco empírico y referencias bibliográficas. Entonces, esa es la estructura que habitualmente hemos venido nosotros trabajando y que no la pueden modificar. Es o es. ¿Listo? No se podrá iniciar esta opción de grado si no cuenta con el anteproyecto aprobado, pero recordemos que ese anteproyecto aprobado se genera, su aprobación se va a dar en el comité curricular por cada uno de los programas para pasar al siguiente nivel, que sería la asignación, es decir, la notificación que yo les haría a ustedes por medio de las circulares para quién fue el director que ustedes se les asignó para seguir con el trámite de su proceso formativo. Se entiende que el anteproyecto es la formulación de una intención a desarrollar, ¿no es cierto? Es decir, una idea, es decir, una problemática, perdón, que yo identifiqué por X o Y motivo, también que me llamó la atención y a eso pues quiero generarle cierta teoría que me permita poder identificar del por qué es el génesis o cuáles son los factores que van alimentando eso en esas comunidades, ¿no es cierto? En las instituciones educativas, en las poblaciones que ustedes vayan a intervenir, ¿sí? Eso depende de ustedes. Y como resultado, pues hay un documento final. Ese documento final también tiene una estructura, esa estructura hay que descargarla, unos formatos que la biblioteca maneja, porque pues así es como debe ir al repositorio. Entonces, pues también obviamente se les hace llegar a ustedes para que no tengan ningún inconveniente. Si no se firma el acta de dirección, el trabajo no queda registrado en las bases de datos de la facultad. Nosotros sabemos que, digamos, este semestre vamos a andar con virtualidad asistida. Recordemos que nuestros programas son presenciales, pero debido a la pandemia estamos recurriendo a la virtualidad asistida. Asiste a la presencialidad porque nosotros no somos programas virtuales, ¿cierto? Pero pues digamos que porque pues eso tiene otra connotación, la virtualidad, ¿sí? Entonces no nos llegaríamos a ese nivel realmente ahorita. Entonces, entre el docente, director y el estudiante deben concordar cómo van a hacer la firma. Puede ser la firma digital y luego el formato lo pasan a PDF y listo. Esa acta va al repositorio de esta coordinación para poder hacer los seguimientos correspondientes. ¿Y por qué es importante que la firmen? Porque allí, pues como les venía diciendo, hay unos compromisos por parte y parte. Y acá pues sabemos que nosotros no gozamos de palabra, entonces si no está escrito y si no está firmado, no existe. Eso es lo que dicen normalmente los abogados, ¿no es cierto? Los jurisconsultos. Entonces sí o sí hay que firmar ese acta. Si dado el caso, ninguna de las partes concuerda con firmar el acta, entonces pueden optar por hacer una videollamada, grabarla y donde el docente le lee el acta y el estudiante dice, sí, estoy de acuerdo. Con esa forma también porque hay una evidencia visual, ¿no es cierto? Que es el video que va a permitir ratificar que efectivamente los dos están de acuerdo con los procesos. Listo. Evaluación de los procesos en el comité curricular. Entonces, hay unos insumos, esos insumos pues vienen siendo pues las propuestas de investigación que ustedes van a realizar. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, primero la coordinación de investigaciones va a compartir vía Drive las propuestas que ustedes van a tener, que van a enviar, perdón, en el link que les voy a compartir un poco más adelante, que se los voy a enviar vía correo. La coordinación del programa, es decir, en sus comités, nos van a decir, bueno, listo, esas propuestas cumplen con los criterios, para eso pues nos vamos a reunir inicialmente, vamos a hacer una asignación preliminar de los docentes,
quienes van a acompañarlos en esa tutoría, y posteriormente va al comité curricular para decirle, comité curricular está compuesto por, obviamente, todos los docentes, tiempos completos, aquí no entran cátedras ni provisionales, nada, tiempos completos, ¿sí? Y se les indica que esos son los anteproyectos, se hace la lectura del anteproyecto y pues ellos empiezan a dirimir si son competentes o no son competentes y empezamos a hacer ya la asignación pues final. De tal suerte que una vez salgamos de ese comité curricular y la aprobación de cada uno de los anteproyectos, ya se les comunicará a ustedes vía correo la postulación, la circular comunicativa, donde va a estar la relación docente-director y pues empezará a generar pues su proceso investigativo y demás. Bueno, aquí también hay un criterio muy importante y es el proceso de evaluación que se va a llevar al interior. Entonces, cada uno de los anteproyectos se va a evaluar de tal suerte que cumplan con los requisitos mínimos. Hay algo muy importante, muchachos, en esto, y es que hemos identificado algunas dificultades que ustedes tienen esencialmente con las competencias comunicativas en la escritura, o pues no tanto las competencias, las herramientas comunicativas que son tres, ¿no? Escritura, oralidad y escucha, pero especialmente el de la escritura, se han encontrado algunas dificultades y pues no tiene una coherencia lo que ustedes llegan a escribir, pero eso no significa que nosotros castremos esos procesos, sino al contrario, lo que hacemos dentro del proceso investigativo es fortalecer ese tipo de competencias. Pero ¿eso qué significa? Que el anteproyecto como el trabajo final deben tener una calidad, ¿sí? Y no es presentar cualquier cosa por presentar, porque aquí en la coordinación todo pasa. No, señores. O sea, en esto, la directriz para generar productos de calidad y que el proceso sea de calidad, esencialmente es los entregables, en este caso el anteproyecto y el trabajo final por parte de los estudiantes. A los docentes directores se les hace una serie de capacitaciones o de reuniones apretando las tuercas, perdón muchachos, apretando las tuercas para que precisamente esos procesos sean mucho más sólidos y demás. Obviamente, recordemos que al ser estos unos textos argumentativos, ¿no es cierto? La investigación, según en la tipología del texto, ser unos textos argumentativos, pues ustedes deben citar, etcétera. Y la recomendación es que, ojo con el plagio. Es gravísimo, muchachos, porque ustedes pueden perder hasta la calidad de estudiantes. De hecho, nos llegó un derecho de petición por eso y estamos en las investigaciones para saber qué sucede, ¿sí? Y si eso es cierto, lo que está diciendo la contraparte de que existió plagio con un documento, pues imagínense el problema legal en que se meten los estudiantes, pero también el tutor. Entonces, ustedes deben tener en cuenta, digamos que los derechos de autor son fundamentales y por tal se debe respetar, que normalmente es cuando uno erra en eso, ¿sí? Pero bueno, pero pues ese simplemente es una recomendación para que ustedes lo tengan allí en cuenta. Bueno, entonces miremos, hay una propuesta inicial de la investigación, que digamos que es ese anteproyecto, hay una versión ajustada según unas recomendaciones, ¿no es cierto? Que va hasta 3 meses, luego ahí vuelve y lo revisa el director y producto de eso es un proyecto de trabajo de grado, es decir, que ya sería nuestra carta de navegación para seguir implementando todo el proceso de investigación que hay. Recordemos que en este proceso va hasta 3 meses, ¿listo? 3 meses, pero depende de ustedes que lo puedan realizar en menos tiempo y pues digamos apretarle un poquito más el acelerador de tal suerte que el docente director pues lo pueda acompañar un poquito más y pues iniciar todo el proceso tranquilos. Firma del acta y formalización por parte del director. Entonces, recordemos que ya está el anteproyecto en firme. Lo que va a hacer el director es leerle y compartirle a ustedes el acta, en la cual pues ustedes deben firmar. Una vez eso lo comparten
ya firmada, o el video, recordemos que también una de las formas es el video, se la comparten a la coordinación de docencia, tienen entre 6 y 18 meses en realizar su proceso de investigación, entre 6 y 18 meses. Depende de ustedes. Pero también recordemos que si ustedes interrumpen su proceso, no notifican, se pierden del mapa y luego llegan, digamos, a 1, 2 meses, 3 meses después, pueden perder la calidad de investigadores, digamos, en esta etapa, y el director de grado ya no lo tendrían adjudicado, se les notificará a ustedes vía correo por la ausencia de que ustedes han realizado frente, pues, a este proceso. Si tienen dificultades, porque eso puede pasar, pues simplemente notifiquen a la coordinación, notifiquen a su director y se tomará una decisión obviamente que sea favorable para las partes, porque pues depende también de las situaciones, ¿no? Pero dado el caso que ustedes no notifiquen, pueden perder la calidad de estudiantes y esa vacante obviamente se le adjudica a otro estudiante que esté en espera para poder, pues, seguir con su proceso también de investigación. Si dado el caso se bloquea ese proceso de investigación, el director también con previa pues consulta a la coordinación podrá desbloquearlo para seguir con el proceso de investigación. Por eso es importante que ustedes se comuniquen con el docente y la coordinación por si llega a ocurrir alguna eventualidad que tengan una vacancia superior a 1 o 2 meses dentro de su proceso formativo. Entonces, eso es algo supremamente claro que debe quedar muy claro con ustedes sobre la firma y la formalización del acta por parte del director y obviamente el estudiante. Hay unos compromisos, entonces, como les decía, en este caso, pues atender obviamente las direcciones, perdón, las directrices de su director de grado. Recordemos que si bien hay una asignación preliminar, es porque el comité considera que ese docente es competente, o sea, no es porque sí, le estoy a ustedes asignando un director, no, sino que ese docente es competente, que tiene conocimiento en el tema que ustedes están desarrollando y obviamente pues puede guiarlos sobre, pues, y navegar con ustedes en ese proceso de investigación. Deben entregar los avances solicitados por el director. Para esto, pues van a hacer un cronograma y en ese cronograma van a establecer unas fechas de entregables, es decir, los productos que ustedes van a entregar a lo largo del proceso de investigación. Recordemos que si es bien de 6 hasta 18 meses, pues ustedes deben poner unas fechas, o sea, llegar al acuerdo de poder interponer unas fechas donde se sientan cómodos, que saben que van a entregar esos productos y que puede ser, o sea, que no se demoren los 18 meses, que puede ser 7 meses, 8 meses, qué sé yo, pero que realmente cumplan con ese proceso. Ojo cuando digamos, ustedes oprimen más el acelerador, pilas con la calidad, porque eso no es entregar por entregar, ¿sí? O sea, debe ser coherente, debe ser muy bien escrito, una capacidad de análisis, una capacidad de síntesis, etcétera, que se debe reflejar en ese documento. Si, dado el caso, como les venía diciendo, el estudiante incumple lo pactado con el director, pues el director informará y lo que yo hago es revisar cuáles son las situaciones que se están generando por parte del estudiante para que exista esos, digamos, que no cumpla con sus compromisos, ¿sí? Y pues se llegará a alguna decisión. Someter el trabajo de grado a una evaluación según los procedimientos y requisitos. Entonces, una vez cumple con todos los requisitos, su producto final, es decir, ese documento final, pues habrá una asignación de jurados, quienes son unas personas externas, también son docentes, pero me refiero externas a su proceso formativo, y ellos pues van a emitir unos conceptos favorables o desfavorables para poder pues hacer la sustentación, pero ya vamos a mirar eso un poquito más adelante. Sustentar el trabajo de grado, una vez los dos jurados han aprobado ese trabajo de grado, y listo, y garantizar los derechos de autor, que es lo que les venía comentando el plagio en la anterior presentación. Compromisos del director. Entonces,
Eh, Toda la elaboración del documento, sí o sí, siempre debe tener el filtro del director. O sea, ustedes no pueden pedir asesorías externas o demás, porque quizás pueden entrar en algún conflicto académico, intelectual o un conflicto también de redacción, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es que todas las directrices pues, que van emitidas por parte del director, pues ustedes las cumplan sin ningún inconveniente. Acordar un plan de trabajo, que es el que le digo, es decir, un cronograma de actividades en el cual ustedes, tanto él como ustedes se van a comprometer. Entonces, ustedes se van a comprometer a entregar unos productos, pero el docente debe comprometerse también en unas fechas, en unos tiempos, a revisar los productos y a emitirle un nuevo juicio para seguir avanzando. Eso no significa que ustedes van a estar allí, digamos, envían un producto, ¿no es cierto?, que les pidió el director y él se va a tomar 2 o 3 meses para emitir el concepto. No. Entonces, por eso es muy claro que ese cronograma sea concertado entre ustedes, las partes, el director y el estudiante, y los dos lo cumplen. Si el director llega a incumplirlo, ustedes están en todo el derecho de notificarle a la coordinación para poder hacer el llamado de atención correspondiente y decirle qué pasó, o sea, qué es lo que sucede. Recordemos algo muy importante, muchachos. Ustedes saben que yo he sido muy imparcial con este tema, más digamos de los procesos que venía con Secretaría Académica, porque pues entiendo que también el estudiante puede presentarle algunas situaciones y a la queja, que normalmente eso pasa, las personas se convierten, o sea, eso lo convierten en algo personal, ¿cierto? Y van a tener represalias. No, ojo con eso, porque ustedes saben que yo nunca he estado de acuerdo con esas situaciones y a eso también les hacemos seguimiento. Máxime cuando también soy el coordinador de docencia. Entonces puedo iniciarle procesos disciplinarios a los docentes que están tomando medidas personales por la queja, por los reclamos que ustedes tienen por derecho como estudiantes frente a situaciones o adversidades que están presentando los docentes. Entonces, no se preocupen. Si el docente, no, perdón, el director no cumple con las fechas, con el acuerdo en la acta, con el acuerdo en el cronograma, ustedes están en todo su derecho de quejarse frente a esta coordinación y obviamente yo apoyaría dependiendo de los casos, ¿no? Porque pues tengo también que hacer las averiguaciones pertinentes, emitir un concepto apoyaría 100% lo que pasa entre cualquiera de las partes. Entonces, por favor, téngalo muy en cuenta. En el caso que, bueno, cuando ya se les aprueba a ustedes el trabajo, los jurados pueden solicitar algunas correcciones, entonces es importante que eso lo tengan claro, pueden aprobarlo con correcciones o no aprobarlos, ¿sí? Y eso depende la aprobación o no aprobación, unas fechas, pero ya vamos a ver más adelante. Y finalmente, pues promover las publicaciones de la facultad de la universidad en el desarrollo del trabajo de grado, en la medida en que pues esto surta otros trámites administrativos que deben estar acompañados obviamente del director, el director que se les va a asignar a ustedes. Envío a la coordinación de investigaciones para la evaluación. Entonces, una vez, digamos, recordemos que nosotros manejamos unos software, no sé si ustedes están identificados con Turnitin. Turnitin es un software que permite identificar ciertas condiciones de plagio que normalmente se da por no citar muy bien. Entonces, es una gran, digamos, matriz de información, ¿sí? Donde uno carga su documento en Word y Turnitin le va a decir, mire, esto lo sacó de tal libro, esto lo sacó de tal libro, esto lo sacó de tal libro, y no lo citó. O esto lo sacó de la internet, por ejemplo, y tampoco lo citó. Recordemos que, pues si bien hoy gozamos de esos servicios de la internet, lo más recomendable es que sus procesos bibliográficos sean de textos, no de la internet o de la web, excepto que sea necesario, ¿sí? Si es necesario, pues listo, perfecto, no hay ningún problema. Pero si no, lo más recomendable es eso. Una vez pasa, digamos, ese trámite de Turnitin, ahí es cuando la coordinación empieza a asignar los jurados, porque pues ya se pasó ese filtro que es fundamental dentro del proceso. Los jurados tienen entre casi 2 meses aproximadamente para revisar el trabajo final.
De tal manera que ellos van a emitir un concepto, ¿sí? Y ese concepto o puede ser favorable o desfavorable, ya como les venía diciendo. ¿Qué es lo que sucede allí? Digamos, si el concepto es desfavorable, pues el tutor, según las apreciaciones que tienen los jurados, con el estudiante, pues deben fortalecer ese proceso en su trabajo, ¿sí? Y volver a hacer una entrega preliminar en el cual, pues, si los jurados están de acuerdo, pues se iniciaría ya con el proceso de defensa y demás del documento. Entonces, pues, bueno. Aquí hay algo también muy importante. Los documentos no deben superar 80 hojas o páginas, más la bibliografía, más, o sea, digamos que 80 hojas es el tope máximo, no de los anexos, ¿no? O sea, llamemos anexos, las referencias bibliográficas, eh, instrumentos que ustedes hayan utilizado, quizás tablas, etcétera, sino pues en sí el documento sólido debe ser de ese máximo. Si eso lo supera, pues bueno, digamos que hay una forma de organizar el documento y como les digo, eso es objeto también de que el director les explique a ustedes allá cómo debe ir organizado para que pues no tengamos esos inconvenientes. ¿Por qué no debe superar eso? Porque recordemos que lo que buscamos es la capacidad de análisis y de síntesis en los estudiantes en los procesos investigativos. Evaluación del trabajo de grado. Entonces, hay una presentación del documento, se carga también en un Drive, en un Google Docs, ¿sí? Es un link como el que les acabé de enviar. Hay una redacción del documento, entonces hay unos criterios, es decir, una rúbrica de calificación. Entonces, por la redacción del documento tiene un 15%. ¿Qué es la redacción? Pues que obviamente sea coherente el documento, que utilice una muy buena conceptualización, que tenga una buena estructura, que tenga un buen hilo conductor, que esté involucrado dentro de un contexto, etcétera. Entonces, digamos que ese tiene un criterio de 15%. La pertinencia del problema con el campo de la educación y la pedagogía, entonces, pues, es revisar que el documento que ustedes están aportando, perdón, la investigación que ustedes están realizando, le apuntan realmente a la educación o la pedagogía. Por ejemplo, normalmente los estudiantes, eso no significa que las otras investigaciones no sirvan, pero ojo, normalmente los estudiantes de sociales, sus procesos de investigación van mucho más articulados a un área disciplinar de la ciencia social que es la geografía, ¿sí? Entonces, ahora, si se logra articular la geografía con el campo de la educación y la pedagogía, pues obviamente está cumpliendo los parámetros. Pero si yo aíslo solo la geografía, pues no estoy cumpliendo con los parámetros y eso implica que, digamos que en ese criterio de evaluación sea un poco más bajo y probablemente tenga que hacer algunas modificaciones por parte de los jurados, ¿no? De los jurados. Ahora, hay una coherencia entre los objetivos, la metodología y el resultado. Entonces, hay algo muy importante, muchachos, y es que cuando nosotros sabemos que cualquier trabajo parte del título, ¿cierto? Hay una introducción, etcétera, hay un problema, hay unos objetivos. Ojo con la formulación de los objetivos porque hemos identificado algunos problemas y las personas que estuvieron conmigo en trabajos de grado, me regalan un momento ya a conectar el cargador, discúlpenme un segundito.